En el año 90 empezó a haber una tasa muy alta de hombres que estaban muriendo de SIDA. También empezó a dispararse el tema de los embarazos en las jóvenes. Entonces se levantó todo este movimiento del sexo seguro. Entonces la iglesia también levantó un movimiento con esto, la pureza sexual, para tratar de contrarrestar eso. Y posiblemente con otros nombres, porque en algunas iglesias lo hacían con una tarjeta, hacías ese compromiso en guardarte en pureza para tu esposo, en el caso de las mujeres, para tu esposa, en el caso de los hombres. Sin embargo, hay muchísimos testimonios, no de final feliz, de personas que atravesaron por estos movimientos y que les causaron heridas profundas. Primero, el rechazo brutal al jovencito o jovencita que sí había tenido relaciones sexuales y que era descartado. Hola, bienvenidos a otro capítulo más de La Verdad que Transforma. Hola, Marilis. Hola, hola. Bueno, traímos un libro espectacular. Desde que llegó a nuestras manos, realmente fue una forma diferente de ver un tema. Es un libro para jóvenes, se llama Puro, pero creo que también aplica para jóvenes adultos o aún para personas que están solteras y bueno, están en edad un poco más adulta. Y sobre todo para los líderes también de grupos de jóvenes, para padres, para pastores que tienen mucha juventud y que tienen muchos solteros. Y bueno, futuros solteros, porque las iglesias que están llenas de niños, también. En una década esos chicos se convierten ya en jóvenes para los cuales este tema va a ser muy relevante. Y es un recurso que me gustó mucho por eso, porque como padres, bueno, primero lo pensé y dije, mira, qué chévere este libro cuando yo era joven, poder haberlo leído, o cuando fue líder de jóvenes, pero también tengo hijos que están en la adolescencia y en la adolescencia adulta, y pienso que es un libro que habla sin religiosidad, habla de una manera muy directa y bíblica sobre el plan de Dios para nosotros en la parte sexual, en la pureza sexual. Y así dice su subtítulo, porque el plan bíblico para la sexualidad no es anticuado, irrelevante ni opresivo. Como muchas veces hemos sentido esto como una opresión o un reto, el poder ser puros sexualmente, pues este libro lo muestra de una manera diferente. Y en estos tiempos donde la cultura nos está cada vez más presionando a que queramos entender que la Biblia es cosa del pasado, es anticuada, que no es relevante para estos tiempos. Y estos temas de la pureza sexual y de la santidad, el mundo se ríe en nuestra cara acerca de eso. Y me parece que la labor del autor es el pastor Dean Inserra. Hace una labor tan bíblica, yo digo tan pastoral, porque profundiza en lo que es verdaderamente ese tema de la pureza sexual desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista humano. Lo que tú opines, que puede ser diferente a lo que yo opine, y lo que mi pastor dice puede ser muy distinto a lo que tu pastor predica en el tema, y él dice no. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el diseño bíblico, el plan bíblico para la sexualidad? Y ese es por el cual nos tenemos que apegar todos. Y él empieza este libro de una manera muy particular, o bueno, es en parte base del libro, y es hablando de movimientos que se levantaron en la iglesia para contrarrestar el libertinaje sexual que se levantó, especialmente en una época. Sabemos que siempre ha sido el pecado entró a la tierra, siempre ha habido un tema ha sido el pecado de impureza sexual, siempre ha existido, pero en el año 90 empezó a haber una tasa muy alta de hombres que estaban muriendo de SIDA. De hecho, era la mayor causa de muerte de hombres entre los 25 y 40 años. También empezó a dispararse el tema de los embarazos en las jóvenes y también la cantidad de parejas que tenían las personas antes del matrimonio.
Entonces se levantó todo este movimiento del sexo seguro que llegó a lo que fueron los colegios y el tema de la educación sexual para poder tener sexo sin consecuencias, ¿verdad? Que no hubiese un problema y que realmente pudiéramos evitar, solamente disminuir estos índices que estaban sucediendo. Entonces la iglesia también levantó un movimiento con esto, que fue el de la pureza sexual, para tratar de contrarrestar eso. O otro que también he conocido como dile adiós a las citas amorosas, no más citas amorosas. Y todos esos movimientos surgieron con una muy buena intención, pero como dice él, el problema era que estaban atacando el problema equivocado con la forma equivocada también. Y era que muchos de ellos estaban dirigidos hacia cómo se hacían hacia la persona y sus obras, lo que se podía, digamos, podías hacer para que esto no suceda más. Vamos a levantar algo donde todos queramos ser parte de esto, pero desde una forma muy externa y no realmente yendo al fondo, al corazón, que realmente es el problema. Era como buenas intenciones de ayudar y yo me acuerdo, a ver, en los 90, ¿dónde tú estabas, Adriana? ¿Y cuántos años tenías? En los 90 yo era adolescente, estaba en Latinoamérica. Yo sé que este movimiento se levantó mucho aquí en Estados Unidos, pero pienso que impactó Sí, claro. en algunas iglesias donde habían estos grupos de jóvenes más fuertes. Y posiblemente con otros nombres, porque en algunas iglesias lo hacían con una tarjeta en donde tú te comprometías, hacías ese compromiso en guardarte en pureza para tu esposo, en el caso de las mujeres, para tu esposa, en el caso de los hombres. Y en otras iglesias el movimiento era con un anillo que compraban tus padres y que tú te comprometías en ese anillo a guardarte puramente hasta el día de tu boda. O sea, te saltabas el proceso incluso del compromiso de noviazgo, y ese anillo te lo iba a quitar tu futuro esposo en el altar el día que pusiera el anillo de bodas. Y me parecen, o sea, intenciones muy lindas, muy inspiradoras, muy motivadoras, pero el autor, que esta es la parte impactante de este libro, nos dice por qué muchos de esos movimientos no eran 100% bíblicos. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Si eso fue algo que corrió la nación de los Estados Unidos y posiblemente muchos otros países. Perdón, había una parte que él dice que hubo un evento masivo donde muchos jóvenes, líderes de jóvenes llegaron a este evento para entregar las tarjetas de las que tú dices que habían firmado. Ellos venían con su paquete de tarjetas que habían recolectado de jóvenes de su iglesia y llegaban a este evento para entregar estas tarjetas. Era un evento de no sé cuántas personas, pero que habían recolectado más de 200,000 tarjetas de jóvenes que habían hecho ese compromiso. Imagínate, eso fue en una ocasión, imagínate en los años, ¿no? Antes o después de ese evento y en los distintos países, etcétera. Muy buenas intenciones, pero muy lejos de haber estado 100% en lo bíblico. Y a lo mejor quien nos escucha o quien lee el libro dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si de todos modos motivó a los chicos a mantenerse A la puros. abstinencia, exactamente. Y en algunos casos, y sabemos que la gracia de Dios, seguramente hubo casos donde no hubo mayores daños al corazón y que jóvenes pudieron mantenerse en pureza hasta conseguir, ¿verdad? La pareja que se iban a casar y que hoy día son matrimonios sólidos y saludables. Sin embargo, hay muchísimos testimonios, no de final feliz, de parejas, personas que atravesaron por estos movimientos y que les causaron heridas profundas. Primero, el rechazo brutal al jovencito o jovencita que sí había tenido relaciones sexuales y que era descartado. Y Adriana, estábamos comentando de un ejemplo. Sí, una actividad que mencionaba que hacían en los grupos. Puede ser, tal vez usted se va a identificar o se va a acordar de esta o de otras similares, donde cogían un vaso de agua
y decían, bueno, este vaso de agua son ustedes, ahora lo van a pasar por cada persona y cada uno lo va a escupir. Y cada uno pasaba, el vaso pasaba y lo escupían y al final llegaba el vaso y les decían, este eres tú o esta es esta persona, ¿tú te casarías con esta persona? Y Mm, obviamente la persona te decía, no, yo no quiero esta persona, está toda sucia, está fea, respuesta, claro, está tocada, está escupida, está. claro, Y era una forma de representar a estas personas que habían sido, que habían pecado, que habían caído en pecado sexual y a lo mejor habían pasado por muchas manos y entonces esta persona, pues, no, claro. como de alguna manera su identidad estaba puesta Modificado. en eso. Ujú. Entonces, claro, ¿dónde quedaba en ese ejemplo que el Señor nos perdona y la gracia del Señor con nosotros? Y había otro ejemplo muy particular también que contaba el libro y era una pareja de novios que ella se estaba guardando virgen para el matrimonio y ellos eran novios y al tiempo él le confiesa que él había tenido relaciones y ella le terminó porque ella le dijo que realmente ella estaba haciendo un esfuerzo por recibirlo, por hacerlo mejor, para recibirlo mejor y que pues si él no era virgen, pues no. Entonces decía el autor Dean, decía, o sea, este muchacho había sido perdonado por el Señor y ya estaba lavado por su sangre, pero no era aprobado dentro de este sistema que habían puesto en la cabeza de Claro, esta joven. claro, había un sistema de perdón que era superior al de Dios y tenía que ser el de la chica. Una piedad mayor. Correcto. Entonces, es un poco controvertible esta primera sección del libro donde él expone estos movimientos de pureza sexual, porque muchos de los que a lo mejor nos están viendo o escuchando y llegarán a leer el libro dirán, pero yo fui parte de eso, yo fui uno de los líderes que promoví Ujú. esto. Y en mi grupo de jóvenes salieron jóvenes bien comprometidos con el Señor. Bueno, sabemos que muchas personas seguramente tuvieron el discernimiento de saber utilizar esas herramientas para presentarlo correctamente y bíblicamente. Pero ¿cuál es la falla de este movimiento, de estos movimientos? Que el enfoque era en mí mismo, Salvarte a ti mismo. en lo que yo me merezco. Eh, yo no sé el plan que Dios tenga y si el Señor quiere que yo me case con una persona que ya tuvo sexo o que está divorciado. No sé si ese es el plan de Dios, pero en mi plan eso no cabe, porque yo estoy Exactamente. guardando por la pureza. Y lo segundo, que es más grave aún, es que el enfoque era de mantener la pureza para agradarle a ese futuro esposo que iba a llegar y que me encontrara virgen, mas no había una convicción de pureza y santidad para agradarle a Dios. Adiós. ¿Te está gustando el contenido de La Verdad que Transforma? Pues tenemos mucho más que puedes recibir gratuitamente en tu correo electrónico a través de nuestros boletines mensuales. Entérate de primera mano del lanzamiento de libros y Biblias que te ayudarán a ti y a tu familia en cada área del crecimiento espiritual. Entra a editorialunilit.com y suscríbete a nuestro boletín mensual. Únete a una comunidad de personas que, como tú, buscan crecer y conectar para tener vidas transformadas. Entonces, claro, cuando en un movimiento lo haces a base de las obras propias, de lo que yo puedo lograr para agradarle a otra persona que es un ser humano como yo, pues por supuesto es una carga que estás construyendo sobre arena. Eso por algún lado se va a derrumbar, eso por algún lado va a tener falencias, porque no había una convicción espiritual bíblica de decir, no, yo no voy a pecar, hay un diseño de Dios para el sexo en el matrimonio. Y Así no es. voy a pecar no por un futuro, es por agradar a un futuro esposo que no sé ni cómo se llama, ni dónde existe, ni dónde está. Es por O agradar por a futuros Dios, hijos también. a quien veo, a quien sirvo, con quien tengo una relación. Esa es la relación más importante por la cual yo tengo que abstenerme
como soltero, como soltera, y no por una persona en el futuro que no sé si existe o no existe, si va a llegar o no. Exactamente, que esa es otra cosa, que toca unos temas que son bien difíciles como de tocar en la iglesia o entre cristianos, y es que tenemos unas expectativas. Él dice que estos movimientos se parecen un poco al movimiento de la prosperidad, que dice que ponen como unas promesas sobre si haces esto, vas a conseguir esto, segurísimo, sobre el Señor, sobre Dios, y Dios dice, pero yo no he dicho eso, Claro. esto no es bíblico, porque aunque Dios sí tiene muchas promesas para nosotros como hijos, nosotros no podemos tratar de como de poner que si hago esto va a pasar esto porque esa es la ley. Y el Señor Jesús vino precisamente a romper la ley. Estamos bajo su gracia, pero también estamos en un mundo caído. Y el Señor se va a encargar de tornar todas las cosas para bien, pero tenemos que permitir que su plan se cumpla en nuestra vida. Entonces, parte de ese plan es ese proceso de cómo nosotros vamos a conocer a nuestro esposo, y no siempre va a ser de la manera perfecta, y si haces esto, entonces pasa esto, porque imagínate cuántos solteros hoy están heridos porque dicen, pero yo he hecho todo y mira, todavía estoy esperando, Ajá. Sí, o yo hice esto y mira el esposo que me tocó. Ajá. Entonces, hay un plan, y nosotros tenemos que estar en ese plan, pero necesitamos entender que no todo siempre va a ser perfecto. Dios va a extender su gracia y su misericordia, pero no siempre va a ser como pensamos. Correcto. No es una garantía donde, bueno, Señor, yo me guardé, me toca un esposo que igualmente sea virgen como yo, y me toca un esposo que de aquí en adelante vivamos el matrimonio perfecto, vivamos felices en el matrimonio, porque cumplimos con la tarjeta que firmé o con el anillo que me puse en mi soltería de ser vírgenes. Entonces, no, porque de igual manera eso si lo aplicamos en otras áreas de nuestra vida, bueno, Señor, yo te he servido, por lo tanto, cuando tenga hijos, serán hijos perfectos, hijos bien educados, hijos que te amen, hijos que todos quieran ser misioneros, pastores, predicadores, evangelistas. Económicamente nos va a ir perfectamente bien, vamos a tener tu provisión. O sea, no, te voy a decir una que dice él que puede ser un poquito controversial, pero por ejemplo, el tema del sexo en el matrimonio. Él dice como que si tú no estás con nadie, el sexo cuando tú llegues al matrimonio va a ser perfecto, y tu luna de miel, tu noche de bodas va a ser perfecta. Él dice, a lo mejor si realmente llegas virgen al matrimonio, tu luna de miel, tu noche de bodas no va a ser perfecta. por supuesto. Porque el sexo también es algo que va creciendo, al igual que muchas otras áreas en el matrimonio, y entonces es cuando tú dices, oh, ok, o sea, no es todo así escrito, y no se trata de lo que yo hago o de lo que dejé de hacer para poder llegar a esto. Se trata también del plan de Dios, y de que todas estas cosas están dentro de un ámbito humano, y que nosotros tenemos que entender que es la gracia de Dios y la misericordia la que hace que las cosas sean diferentes y sean buenas. Y qué bueno aclarar que el pastor Dean dice en el libro, yo tengo un matrimonio sano, me conocí con mi esposa, nos hicimos novios, nos casamos y nos va bien, o sea, estamos bien. Él no lo está escribiendo desde el punto de vista de una persona herida, que está haciéndole unos reclamos a estos movimientos porque le arruinaron su vida, su matrimonio, su futuro. Me encanta porque yo lo siento, él es pastor en una iglesia en la Florida, y así yo lo siento escribiendo al pastor que ha visto y ha aconsejado a muchísimos jóvenes, parejas, recién casados, parejas de matrimonio, que vivió ese movimiento en los 90 y que hoy día ve y nos alerta acerca de este movimiento cultural que hay, ¿verdad? Contracultural para nosotros,
de callar la Biblia y de callar lo que el Evangelio tiene que decir acerca de la sexualidad, de la soltería, de la pureza. Y en esas palabras pastorales no es solamente criticar a unos movimientos y criticar lo que pasó en los 90 en las iglesias. Es decir, ojo, si tú creciste en esto, si esto fue lo que aprendiste cuando eras joven y hoy posiblemente ya seas un líder de jóvenes o ya seas un matrimonio sólido en la iglesia o seas pastor, ojo, porque hubo cosas de esos movimientos que no estaban bien y cómo sí podemos abrir los ojos, sobre todo hoy día, que es cuando más necesitamos entender este tema para poderlo discutir en círculos con amigos, para poderlo discutir y enseñar a jóvenes y a solteros en nuestras iglesias y para nosotros como padres poderlo hablar con nuestros hijos y no caer en la trampa y no caer en la trampa de lo que se vivió en los 90, de lo que entendíamos como santidad y pureza, y mucho menos hoy en la trampa del extremo donde, ay, pues si sexo es sexo, no pasa nada, es solo de muchos cristianos que hoy viven con su novio y les parece algo normal, que apoyan los movimientos gay, que, no sé, se burlan de un llamado a la castidad, de pensar que, oye, no, eso es imposible, nadie va a llegar virgen al matrimonio. Y aceptan muchas cosas de seculares que tampoco ese sería el otro extremo donde tampoco podemos caer. El libro está, y aquí estoy mostrando la tabla de contenido. Quienes no nos están viendo y nos están escuchando, si entran al sitio web de Unilit, editorialunilit.com, buscan este título puro y ahí van a poder ver la tabla de contenido. Tiene 3 secciones. Y la segunda sección es precisamente un estudio acerca de 7 mentiras que popularmente nos están haciendo creer como principios aceptados acerca de la sexualidad. Y les voy a leer aquí los títulos de esas 7 mentiras. El sexo se da por sentado. 2. El matrimonio es la piedra de remate, no la piedra angular. 3. La pornografía es la norma. 4. No es malo ser gay. 5. Mi dormitorio, mi cuarto es asunto mío. Ahí nadie entra. 6, nadie tiene por qué saberlo. Y 7, la convivencia o la cohabitación es lo más lógico. Entonces, él también en esas 7 mentiras expone qué es lo que la cultura nos trata de hacer creer sobre estos temas, qué dice la Biblia y cómo contrarrestarlo. Entonces, no solamente el pastor Dean en esa primera parte habla de estos movimientos de pureza que posiblemente todavía los estamos pensando o utilizando el principio de esos movimientos en nuestras iglesias para que abramos los ojos y lo hagamos, pero de la manera correcta, de la manera bíblica. Y mentiras también. Algo que me gusta del libro que enseña a personas que en este momento son solteras, que están navegando el mundo de las citas amorosas, porque eso también fue parte de algo que en algún momento se levantó un movimiento que decía, no salgas en citas amorosas, o sea, a ti te va a llegar la persona y ya, un día te va a llegar. Y entonces, ok, o sea que yo no, como que, ¿cómo entonces voy a conocer a esa persona, verdad? No, eso tú la vas a ver y tú vas a saber o algo así. Y la realidad es que él aquí menciona, dice, las citas amorosas son una parte fundamental de nuestra cultura y un requisito de la era moderna para el compromiso. Así que tenemos que aprender cómo manejarlas como cristianos. Estos son temas que no siempre nos habla todo el mundo, no son tan abiertos, porque claro, hay un temor de que si tú le dices eso a tus hijos, lo digo como mamá, pues entonces este niño vaya a querer, bueno, pues yo puedo tener muchas novias entonces. No, eso es lo que te estoy diciendo, pero sí es una realidad que tienes que saber cómo manejar una relación con una mujer o con un hombre, cómo manejarte, cómo mostrar unas intenciones. Y el libro lo explica y no lo voy a contar para que lo lean, pero
dice cosas muy interesantes, como me acuerdo que nosotros también como líderes de jóvenes, cuando teníamos que trabajar con los muchachos, era como, este tema siempre estaba ahí, ¿verdad? Y aún uno mismo como líder, por eso decíamos que este libro también es muy bueno para eso, no sé, a veces siento que uno pensaba, bueno, ay, son líderes, pero estamos hablando de muchachos que tenían como 15 años, sí, entre los 15 y los 18 en esa época, y uno a veces les exigía mucho en esa área, ¿verdad? Mucha madurez. Y bueno, y si entonces vas a mirar a esa muchacha, pues ya, entonces enfócate en eso y ya. Y si vas a ser novio de ella, a ver, tienen que rendir cuentas y ver qué es lo que está pasando. Claro, uno en el deseo de cuidarlos, pero realmente, oye, eran jovencitos, o sea, Claro, claro. déjalos que se están conociendo, déjalos, claro, siempre con esa dirección, pero aquí él habla acerca de eso, ¿no? Por ejemplo, oye, si estás de novio, eso de que ya esa es la persona, listo, ya estás de novio, ya ese va a ser tu esposo, puede ser que no, puede que lo estás conociendo y precisamente el noviazgo es una etapa que no se nombra en la Biblia, que esa es otra cosa que dice, mira, pero es que el noviazgo, esa palabra no aparece en la Biblia. Bueno, acuérdense que hay muchas cosas que no aparecen directamente en la Biblia, que ya lo hemos mencionado en otros podcasts, para que los escuchen, por ejemplo, como ser padre, en la Biblia no te dice exactamente qué darle al bebé cuando no quiere compota o qué hacer cuando no quiere gatear, pero tú como padre, tú vas a la Biblia y hay otras cosas que te indican y te dan esa seguridad de entre lo que es bueno y lo que no, y saber qué tener que hacer. Entonces, hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero están aquí en los libros, y él habla muy bien de este tema, de cómo dice, date cuenta que no estás de veras comprometido. O, por ejemplo, cuando la cita se termina, es decir, la llevas a su casa, que a veces nos quedamos por ahí en el carro, así, y eso se propicia para otras cosas. Entonces, es una guía muy, muy buena para el tema de las citas amorosas y cómo llevarla en esta cultura donde estamos ahora. Mira, Adriana, con esto de las redes sociales, de las tendencias y de lo que está de moda, pues tú sabes que ahora cuando una pareja está embarazada y quieren saber el sexo del bebé, se hace todo un evento que comenzó siendo algo de la pareja. Ellos solos descubrían y revelaban así en un video si el bebé iba a ser niño o niña. Y ahora es todo un evento, es toda una fiesta. Un evento más. Es un evento más, es como una recepción completa. Y luego, antesito de eso está, bueno, obviamente el matrimonio, la boda, la celebración, pero antes de la celebración está el compromiso, cuando ese novio quiere darle a la novia su anillo y comprometerla para matrimonio, y bueno, también es otro evento más, y ahí aprovechan y anuncian la fecha donde se van a casar, etcétera. Pero algo que ahora se ha hecho todavía más, igualmente viral, es el tema de cuando le va a pedir que sea su novia. El compromiso. Siquiera, no, o sea, el compromiso. Ok. El compromiso es cuando que va antes. El compromiso para mí es el que le pones el anillo. El anillo, sí. Y que ya se fija una fecha para la boda. Pero ya ha habido un noviazgo de, qué sé yo, 2 años, 3 años, lo que sea. ¿Ese es tal vez el de la promesa o el anterior? Pero es la declaración, o sea, él quiere ser mi novia, sí o no, o sea, vamos a ver cómo nos va y veremos si nos casamos. Pero ese de quiere ser mi novia se ha convertido en otro evento. Muy grande, big deal. Claro, pues te pone una presión porque se grabó. Estuvo tu mamá, tu abuela, tu tía, los primos, vino una amiga de lejos a acompañar, la familia de él, los pastores, los jóvenes de la iglesia. Te pidió que si quieres ser su novia, se arrodilló frente a ti, te dio un anillito de pre-compromiso, qué sé yo, lo que es un regalito.
Salió en las redes sociales. Es que las redes sociales también, imagínate. ¿Qué pasa si en 3 meses tú te das cuenta que nada que ver con este chico? Sientes la presión y el compromiso, y eso es algo de lo que habla el pastor. Mira, yo he aprendido con el tema de los noviazgos, que uno a los novios de los hijos los pone en las esquinas, en las fotos. Sí. Imagínate tú, el único evento, la única foto familiar del grado de no sé, y el muchacho ahí en medio. Mira, esas son cosas que uno tiene que, claro, volvemos a decir, no quisiéramos que nuestros hijos conocieran una sola persona y esa sea la persona con la que se van a casar, pero muchas veces no pasa así. Hay historias así. Claro. Y maravillosos, y hemos escuchado muchas veces estos testimonios, pero hay otras que no son así. Y no podemos pensar que entonces son el fracaso y que Dios no puede estar también en esas historias. De acuerdo. Bueno, yo estoy casada con un hombre que es divorciado y que en su primer matrimonio tuvo 3 hijos. Y cada día en nuestro matrimonio vemos cómo nuestra relación nos santifica a ambos. Wow. La paciencia, en la tolerancia, pero también en lo que yo puedo aportar, porque yo tuve una infancia y una vida de familia distinta a la que él tuvo, y cómo mis experiencias lo edifican a él y cómo sus experiencias me enseñan a mí. Y cómo nuestros talentos y nuestra personalidad, que es muy distinta, en las manos del Señor, se convierte en una fórmula para que él pueda ser el hombre que Dios diseñó para su vida, y que pueda llegar a ser la mujer que Dios, en el diseño que Dios hizo para mí. Y cómo esa diferencia en experiencias de vida, porque yo me casé a los 36 años soltera, y él se casó, igual tenemos la misma edad, pero con un divorcio y con 3 hijos. Claro. Y cómo hoy día vemos en la forma en la que tenemos ese privilegio de servir al Señor, cómo nuestro matrimonio nos ha ayudado mutuamente en el ministerio y a seguir sirviéndole al Señor de la manera en la que estamos haciendo. Entonces, claro, vemos esa redención, esa historia de perdón, esa historia de segundas oportunidades, esa historia de la gracia de Dios reflejada en nuestro matrimonio, en la vida de muchas personas que conocemos también. Así es. Y también hablo yo hoy como padre, como mamá, que también deseamos estas cosas para nuestros hijos, pero no siempre empiezan. Tal vez tus hijos no están viviendo esa historia hoy, ¿verdad? Que nosotros quisiéramos, pero también, yo también les digo, empecé con un embarazo primero y con que era mi novio, y después otro embarazo, con el mismo, y ya después de 2 hijos nos casamos, y ya el tercer hijo vino dentro del matrimonio, y no empezó de la forma más organizada, pero el Señor también se encargó de ir poniendo todo en su lugar. Entonces, si de pronto también estamos viendo hoy eso en tu vida misma, o en la vida de tus hijos, tengan esperanza que el Señor puede, tal vez como dice él, no siempre todo va a ser así, como en ese orden, ¿verdad? Primero el de novio, la proposal, la propuesta de novio, después la propuesta de matrimonio, después el no sé qué shower, después el matrimonio, y no, realmente no siempre es así. Y aún las parejas que llegan así, créanme que todo el mundo va a pasar por un proceso. Todas las parejas pasan por un proceso. Donde, claro, hay cosas que traen más sufrimiento cuando, digamos, hemos pasado por ciertas cosas, y si podemos evitar pasarlas, pues vamos a traer menos cosas. Sí, pero realmente todos tenemos un proceso, y no importa en el que estemos ahora, siempre tengamos claro que somos hijos de Dios, igual de amados, igual de favoritos, porque el Señor no tiene favoritos, y que el Señor, si nos dejamos usar, puede sacar lo mejor de nosotros y de nuestros matrimonios. ¿Listo para llevar tu crecimiento espiritual al siguiente nivel? Te invitamos a visitar editorialunilit.com. Allí encontrarás recursos para desarrollar tu ministerio, mejorar tus relaciones y alcanzar tus metas espirituales más profundas. Y no te quedes fuera de la conversación.
Síguenos en nuestras redes sociales para recibir la inspiración diaria que tanto necesitas. Conéctate con nuestra comunidad y permite que la verdad de Dios transforme tu vida. Y tú y tu esposo que participan en grupos de matrimonios en la iglesia, tan lindo cuando uno tiene la oportunidad de compartir su testimonio, y el testimonio no termina, porque como vida de casados hay altas y bajas, y no podemos decir, bueno, esto me está pasando porque no llegamos los dos vírgenes al matrimonio. Esto nos está pasando porque no. Imagínense minimizar la gracia de Dios a nuestras obras, y minimizar el perdón de Dios, y donde le damos más importancia al perdón propio que al de Dios. Así es. Eso es imposible, ¿no? Ese es el yoísmo del que tenemos y del que este libro nos abre los ojos. No se trata de mi satisfacción, de la satisfacción de mi futuro esposo, es agradar al corazón de Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que le fallaron a Dios y pecaron de pecados terribles. Y el Señor vio su corazón, les extendió perdón. Y hoy día son los libros de la Biblia que nos edifican como iglesia y como individuo. Entonces, y me gustó un ejemplo que estábamos hablando cuando estábamos hablando de este podcast anteriormente, y era de cuando yo di el ejemplo de lo del vaso que se pasaban y todos escupían, que tú hablaste acerca de la mujer adúltera, exacto, la mujer adúltera es expuesta, y que el Señor dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y que el Señor se encargó. Por eso sí, el Señor sí, de verdad que en la palabra y todo, el Señor se encargó de dejar ese ejemplo para cosas así, pensar que realmente ninguno tenemos el derecho de juzgar a alguien por sus pecados, sino que... Yo sé de jovencitos que en sus iglesias los sentaban en el banco de hasta atrás y los sacaban de todas sus posiciones. Creo que debe haber un tiempo de reflexión como parte de una terapia con estos chicos, de una consejería especial, ¿verdad? Y deben haber algunas disciplinas como en el hogar con nuestros hijos. Pero eso tiene que venir acompañado de amor y gracia, y sobre todo de un acompañamiento con ese niño o niña, para que ese proceso de disciplina no lo vea como un menosprecio de Dios, sino como una oportunidad de crecer y madurar. Pero en muchas iglesias los hacían pasar al frente, confesar su pecado en el micrófono frente a toda la congregación, y de ahí sentarse. O en el momento de oración, si tú me confesabas algo a mí, yo en el momento de oración decir: Señor, y ayuda a Adriana en este pecado que está enfrentando acerca de tal y tal y tal cosa. Entonces, claro, no lo digo. Estos jóvenes ya no están hoy en la iglesia. Mira, tristemente no lo están. Y si están, permita el Señor que en su gracia los haya alcanzado y hayan podido superar esas heridas, pero a eso me refiero. Y esto no significa que la Biblia cambia, ni que debemos cambiar lo que dice acerca la época del sexo. Es el método en el que trabajamos con nuestra juventud, con los jóvenes, con los que llegan quebrantados. Fíjate que hay algo interesante que dice acerca del sexo. Y él establece: el sexo se hizo para el matrimonio. Él dice: el sexo no es para las personas enamoradas, no es para las personas maduras, no es para las personas que se cuidan, es para las personas casadas y punto. Y pone el ejemplo acerca de, estás en la sala de tu casa, tienes una chimenea, estás disfrutando una linda velada, una tarde hermosa, una noche linda, fría, y enciendes el fuego en la chimenea, y qué bien se siente, qué hermoso ver las llamas, escuchar el sonido de la leña quemándose, el olor tan acogedor que se vuelve todo. Pero donde ese fuego se salga de esa chimenea y comience a encender la alfombra y las cortinas y los muebles, ese fuego deja de ser algo agradable y se convierte en una tragedia y en un peligro.
Entonces, el sexo no es malo. El sexo fuera de la chimenea, que es el matrimonio, el sexo fuera de la chimenea es el que puede llegar a provocar problemas. Entonces, no es satanizar el sexo. No, el Señor lo creó, el Señor nos diseñó y Él nos conoce y por eso Él nos guía, Él no nos quiere reprimir, no nos quiere avergonzar, no nos quiere hacer sentir culpa. Él lo que quiere es guiarnos a su diseño perfecto y que nosotros podamos abrir nuestro corazón en la intimidad y podamos recibir esa guía, esa fuerza que viene de Él para poder serles fieles y después entonces de ser fiel a otras personas, que eso es lo lindo que Él enseña en este libro. No podemos tratar de hacer las cosas por una persona, en el cónyuge, tu futuro cónyuge, si no podemos hacerlo con Dios. Primero es con el Señor y después podemos pasarlo, no solamente a nuestro matrimonio, a otras áreas también. Claro, que la convicción sea de ser puros y de buscar esa santidad para agradar a Dios y lo demás serán añadiduras que llegarán como parte de su plan perfecto para nuestras vidas. Y me gustaría compartirles esto que el autor, con lo que él cierra su libro y dice: cambiemos la cultura de la pureza por la cultura del evangelio. En vez de firmar una tarjeta con la promesa de mantenerte puro, Dios les hace una promesa a todos los que lo reciben. Y esa promesa es Él mismo. Amén. Así que hermoso. Libro súper recomendado. Wow, sí. Consíganlo, compártanlo, léanlo, discútanlo con sus grupos, si son padres, con sus hijos. Y también personas que a lo mejor fueron heridas en su juventud por estos movimientos con buenas intenciones, pero no manejados bíblicamente. Leer este libro va a sanar muchas de esas heridas, así que mega recomendado. Así es. Bueno, de hecho, este libro también está en inglés. Te lo digo por si personas que están acá en Estados Unidos tienen sus hijos y muchas veces leen mejor inglés. Yo se lo regalé a mi hija en inglés. Excelente. Excelente. Bueno, y para más información, siempre les decimos, visiten nuestro sitio web, es unilit.com, editorialunilit.com. Ahí van a conseguir no solamente información de este libro puro, sino de muchos otros recursos que les pueden ayudar y recursos que, como siempre, están basados en la verdad bíblica, centrados en la palabra de Dios, donde mostramos a Jesús como el camino, como la verdad, para nuestras vidas. Así que gracias por acompañarnos en este ratito, en este podcast. Gracias. No se pierdan el próximo episodio y recuerden, si nos estás viendo o escuchando por YouTube, estamos también en Spotify para que puedas compartirlo, y los de Spotify dense una vuelta por YouTube para que nos vean. Gracias. Este episodio con amigos o amigas que puedan ser edificados con la verdad que transforma. Vale. Chao, chao.